Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Allí podrán encontrar mucho material espírita para ser conocido y para justamente aprender y conocer un poquito más de esta bella doctrina. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Alejo. Una vez más nos juntamos aquí para darle continuidad a este eje temático de la sociedad y la familia. En el día de hoy estaremos abordando un tema que trae siempre muchas preguntas a cada uno de nosotros, que es el de pruebas y expiaciones y en la familia. En el día de hoy, para comenzar esta reunión, vamos a invitarlos a todos a hacerlo como lo hacemos siempre, una oración de apertura, para lo cual los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan relajarse, concentrarse, si lo desean cerrar los ojos y elevar el pensamiento hacia Dios, el Padre Celestial, de todos nosotros, para pedirle a través del amado Maestro Jesús, de los espíritus buenos, de cada uno de nuestros espíritus guías, el amparo, la protección, la inspiración, la guía y el consuelo para cada uno de nuestros corazones. Vamos a agradecer por esta hermosa oportunidad de estar aquí reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Que así sea. Bien, entonces vamos a darle continuidad a este estudio y cuando el espíritu deja la tierra, ¿sí? Nos dice el Evangelio según el espiritismo, lleva consigo las pasiones o las virtudes inherentes a su naturaleza. Y en el espacio va perfeccionándose o quedándose estacionado hasta que quiere ver la luz. Esto ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado y vemos aquí cómo se complementa y cómo podemos ver este análisis aquí con el tema de la familia, cómo se aplica, ¿no? Y algunos han partido llevándose consigo odios poderosos, ¿sí? Espíritus que están embebidos en la venganza, en esa venganza no satisfecha. Pero a algunos de aquellos más avanzados que los otros les es permitido entrever un lado de la verdad y reconocen el funesto efecto de sus pasiones, y entonces es cuando toman buenas resoluciones. Y en el pasaje del capítulo 14, honra a tu padre y a tu madre, nos dice allí que entonces por un esfuerzo inaudito miran a los que detestaron en la tierra, pero a su vista se despierta su animosidad. Se revelan a la idea de perdonar aún más que a la de renunciarse a sí mismos, y sobre todo a la de amar a aquellos que tal vez destruyeron su fortuna, su honor y su familia. En fin, después de algunos años de meditación y de oraciones, el espíritu aprovecha una carne que se prepara en la familia de aquel que ha detestado y pide a los espíritus encargados de transmitir las órdenes supremas el ir a cumplir en la tierra los destinos de esa carne que acaba de formarse. ¿Cuál será, pues, su conducta en esta familia? Dependerá de mayor o menor persistencia en sus buenas resoluciones, en contacto incesante de los seres que aborreció. Es una prueba terrible bajo la cual sucumbe algunas veces si su voluntad no es muy fuerte. De este modo, según la buena o la mala resolución que les dominará, será amigo o enemigo de aquellos entre los cuales está llamado a vivir. Y nos dice San Agustín que las grandes pruebas, nos dice, escuchemos bien, ¿no?, son casi siempre indicio de un fin de sufrimientos y de un perfeccionamiento del espíritu
cuando no son aceptadas por amor a Dios. Y de todas las pruebas, las más poderosas son las que afectan al corazón. Hay quien soporta con valor la miseria, las privaciones materiales, y sucumbe bajo el peso de la tristeza doméstica, mortificado por la ingratitud de los suyos. Esto es una aguda agonía. Pero, ¿quién puede mejor en estas circunstancias reanimar el valor moral, sino el conocimiento de las causas del mal y la certeza de que sí hay grandes trastornos y no hay desesperaciones eternas, porque Dios no puede querer que su criatura sufra siempre? ¿Qué cosa hay más consoladora y qué de más valor que el pensamiento de que depende de sí mismo y de sus propios esfuerzos para abreviar el sufrimiento, destruyéndose en sí las causas del mal? ¿Cómo nos invita San Agustín a poder nosotros analizar esta posibilidad que tenemos, que nosotros somos los propios artífices de nuestro destino? Nos está diciendo que nos tenemos que poner manos a la obra para poder, en esta conquista carnal, en este cuerpo físico que nos toca transitar esta vida, ponernos manos a la obra para poder hacer más liviano ese equipaje de deudas, de sufrimientos, para que nos vayamos, cuando dejemos este cuerpo y nos vayamos al mundo espiritual, más aliviados, ¿sí? Y eso es necesario realizarlo ahora. Por eso en la invitación del día de hoy vamos a estar viendo los trastornos de la conducta en la familia, que es una de las grandes complicaciones y parte de estas expiaciones o de pruebas que nos tocan vivir en torno a la familia. Uno sabe ya que una expiación es cuando uno se ha equivocado, se ha endeudado y va indefectiblemente a tener que saldar esa deuda. Y una prueba, sabemos muy bien, que son aquellos desafíos que nos permiten progresar espiritualmente, ¿sí? Donde uno aprende, donde uno adquiere nuevos conocimientos, nuevas experiencias o reafirma el trabajo bien hecho en vidas anteriores. Por eso observamos que en un conglomerado familiar, a causa de los vínculos anteriores, de las existencias en el crisol de la evolución, no son pocas las cuestiones que quedan en el camino a la espera de una solución. Entre ellas, vale la pena señalar el trastorno de conducta por obsesión que estigmatiza a muchos espíritus en el campo de la reencarnación. Al no tener la oportunidad de volver al mismo escenario donde retornó su verdugo, la víctima de ayer, que permanece delirante, perturbada, procura un medio de llegar hasta él para llevar a cabo la venganza infeliz, sin serenarse por cuanto las leyes de afinidad no la aproximan a su antiguo antagonista. En vez de optar por la contribución sublime del amor, infelizmente aún elige la convivencia con el odio, con la venganza enfermiza, en terrible alucinación que le impide el discernimiento racional de las actitudes que debe adoptar, cayendo en un proceso obsesivo, tan cruel como fueron las causas que lo desencadenaron. Y vemos allí que de ese modo, refugiándose en el seno de la familia, que de alguna forma contribuyó a su tragedia del pasado, el espíritu renace con matrices espirituales que hacen posible la carga obsesiva, con la cual rescata el delito y crece moralmente, en caso de que sepa conducir correctamente el proceso angustiante. Y no obstante, no es de la ley de Dios el padecimiento de solo para sufrir, sino como oportunidad de rehacer la experiencia infeliz, encontrando el camino correcto, con equilibrio y desarrollando los valores dignificantes que duermen latentes en lo íntimo del ser. Aquí Juana de Ángelis nos está abriendo este panorama espiritual que muchas veces nosotros desconocemos. ¿Por qué? Porque no sabemos las verdades espirituales.
lo que la doctrina espírita nos está esclareciendo, nos está dando el consuelo a través del conocimiento, es de que nosotros podamos abordar estas temáticas espirituales desde un punto más integral. No basta tan solo con la asistencia corporal del cuerpo físico, las cuestiones que obviamente que hay que atenderlas, sino que también hay que atender las cuestiones espirituales. Y estas cuestiones de las obsesiones, de los desequilibrios espirituales que vienen de muchas vidas, necesariamente tienen que ser abordados en el entorno de la familia. Entonces nos tenemos que concientizar de poder ir comprendiendo a aquellos que ya vamos teniendo el conocimiento, a aquellos que vamos introduciéndonos en estas verdades espirituales, que es necesario tener muchos cuidados de esos hijos o de esa pareja que nos toca convivir en el vínculo familiar. Y cuando se trata de un trastorno obsesivo simple, el paciente posee lucidez para manejar la problemática, para administrarla y ganar en la realización dignificante que desperdició en una inconducta anterior. En cambio, cuando el problema es más grave, como en el caso de las obsesiones por fascinación o por subyugación, el enfermo no tiene posibilidad de trabajar la angustia, y las aflicciones en las cuales se violenta por falta de discernimiento, razón por la cual necesita del apoyo familiar para recuperarse. En este caso, los padres no pueden dejar de permanecer vigilantes, considerando que los hijos, a ellos confiados por la divinidad, son tesoros que deben ser multiplicados, como en la parábola de los talentos narrada por Jesús, en que aquellos que supieran aplicarlos los devolverían multiplicados, mientras que el avaro, perezoso y desconfiado siervo no hizo nada más que enterrarlo, ocasionando la ira de su amo, que le reprochó que su carácter era deshonesto. Los hijos son, muchas veces, maestros hábiles que ayudan a los padres a subir los escalones de la evolución, a través de las lecciones del sufrimiento que les producen o por medio de dádivas de ternura con que los enriquecen. Poder conducirlos con sabiduría es el deber que no es lícito despreciar bajo ninguna justificación. Es por eso que cuando aquellos hijos que reencarnan no pueden con ese peso de las pruebas o de las expiaciones, y algunas veces terminan teniendo conductas así como los obsesores encarnados, los padres deben redoblar sus esfuerzos de amor para poder entonces producir en esas almas un sentimiento que los conduzca a la reconciliación y al perdón de ofensas que tal vez hayan sucedido en otras vidas. Y al observar el comportamiento alienado del hijo, deberá buscarse el socorro de la ciencia médica, sin olvidar nunca la contribución espiritual mediante el concurso de los pases, del agua magnetizada y del cariño para con el enfermo encarnado y la compasión dirigida hacia el perseguidor. Ese verdugo de ahora trae las marcas del sufrimiento del que fue víctima y comete en el presente el mismo desatino que padeció en el pasado, cuando debería valerse de esa lección de vida para ascender a las planicies de luz mediante el perdón. Entonces aquí vemos que ese reajuste, ese reequilibrio que tiene que encontrar el equilibrio espiritual, es necesario de que sea acompañado por la mayoría de los casos, por esos padres amorosos que tienen que tratar de guiarlo, de conducirlo y de invitarlo a rectificar, ¿no? Y eso es a través justamente de una moral cristiana, como nos enseña Jesús. Porque allí nos da los mejores valores. Y eso está fuera de discusión de cualquier religión que hablemos. Porque todas las religiones reconocen en Jesús una moral que dignifica al ser humano. Entonces así podemos ver las buenas acciones que podemos transmitirles a nuestros hijos.
Y el centro espírita justamente va a acompañar esa decisión, esa ayuda que necesita ese hijo, ese espíritu que hoy ya no lo vemos con ese ojo de enemigo, con esa cuestión de ese perseguidor, sino que lo estamos viendo desde nuestro corazón y desde nuestro entendimiento, que está en el seno maternal o paternal, para poder rectificar, para poder salir adelante. Es una hermosa misión la de los padres, que tienen justamente esa tarea bellísima, ¿no?, que cumplir. Mientras el espíritu no perdona las ofensas de las que fue objeto, no tiene medios para perdonarse a sí mismo por los desatinos y errores con los que transige. Sin lucidez para entender la fragilidad del prójimo, guarda resentimientos de forma consciente o no, en relación a las propias faltas que se le transforman en tormentos actuales o futuros. En consecuencia, el ejercicio de la compasión otorga posteriormente la presencia del perdón en su manera noble de olvidar el mal recibido para recordar tan solo las dádivas de alegría cosechadas durante la existencia. Vemos aquí la importancia de aprender a perdonar al prójimo, que es aún imperfecto al igual que nosotros, porque en ese ejercicio en el que nosotros conquistamos el poder practicar la compasión, el perdón con los demás, estamos conquistando una virtud que nos va a ayudar a lidiar con nuestras propias imperfecciones, para que nosotros podamos tener compasión para con nosotros mismos y también podamos practicar el autoperdón, porque como ninguno de nosotros somos perfectos, necesariamente vamos a tener que perdonarnos a nosotros mismos en aquel momento en que nos encontremos con nuestra propia conciencia, reviendo cada uno de los actos de nuestra vida. Es por eso que en este ejercicio que practicamos siempre dentro de la familia, donde inevitablemente se producen ofensas, se producen equivocaciones, se producen roces, vamos aprendiendo a perdonarnos también a nosotros mismos. Y el obseso que genera en el hogar situaciones de difícil solución es siempre muy infeliz y por eso mismo se encuentra en un estado que le impide comprender lo que sucede a su alrededor, convirtiéndose en un instrumento de aflicciones para toda la familia. Muchas veces su impertinencia, por repetirse continuamente, termina por cansar a los familiares, en los que produce reacciones de ira y amargura, de rebeldía y de odio, que complican aún más el doloroso cuadro. La terapia más eficaz junto con la oración es la paciencia de todos aquellos que están obligados a lidiar con su enfermedad, envolviéndolo en ondas de paz, a fin de que se rompan las cadenas que lo sujetan al vengador. Entonces vemos que aquí nosotros tenemos a ese hijo, esa hija, que está atravesando duras penas, ¿no?, duros conflictos. Pero no estamos viendo al hermano espiritual que la está obsesando, que lo está obsesando, y debemos a través de nuestro pensamiento rodear a ambos, a ese hijo encarnado y a ese espíritu que está allí presente. ¿Para qué? Para que desde el amor, de las buenas acciones, ese espíritu que está atormentando decida continuar su camino y que no sea el de la venganza. Eso es lo que tenemos que tratar de tomar conciencia, de no ir y recurrir a cuestiones esotéricas, de decir que me hagan un exorcismo, que todas esas cuestiones no sirven de nada, porque no nos van a solucionar los problemas. Tenemos que ser más conscientes de nuestros actos, que tenemos actos que hemos realizado en esta vida, pero también tenemos actos y acciones que hemos realizado en otras vidas, y que en esta estamos justamente atravesando todos esos infortunios,
por malas decisiones, por malas ejecuciones que hemos realizado. Entonces tenemos que hablar correctamente de por qué estamos atravesando este presente, ¿sí? Son las consecuencias del pasado. Los sentimientos negativos que son dirigidos al enfermo espiritual empeoran su cuadro, porque vitalizan más al espíritu perturbador, que encuentra un campo vibratorio favorable a la venganza que pretende realizar. Por otra parte, todos aquellos que participan del cuadro aflictivo, de una o de otra forma, están vinculados a la trama infeliz que ahora se niegan a rescatar. En las constelaciones familiares también renacen almas queridas que forman grupos saludables y felices, porque tienen como misión trabajar en favor del progreso general para fomentar el desarrollo intelecto-moral de la comunidad. Sustentados por los valores de los afectos domésticos, encuentran fuerzas para vencer las dificultades naturales de los emprendimientos relevantes, construyendo el bien y la felicidad en todas partes. Entonces vemos que dentro de la constelación familiar no tan solo hay vínculos conflictivos, sino también hay algunos seres un poco más adelantados en situaciones más armoniosas que también vienen a ayudar para que puedan producirse estas rearmonizaciones, reconciliaciones entre aquellos miembros de la familia tanto terrenal como espiritual, que venían con algún conflicto para ser resuelto. Y al ser la célula inicial de la sociedad, cuando está fundada en el bienestar esa familia, todo el conjunto disfruta de alegrías y esperanzas. Y sin embargo, cuando se presenta enferma, es comprensible que el organismo general padezca dificultades de entendimiento y de salud colectiva. Por lo tanto, en los casos de obsesión en la familia, hijos o padres, hermanos u otros miembros del mismo clan, disfrutan de la oportunidad especial para la regularización de los gravámenes que están a la espera de la presencia del amor, de la caridad y de la oración para el conveniente equilibrio. Vamos a ver ahora qué nos dice el Evangelio, según el Espiritismo, sobre la encarnación que debe tener un objeto útil, donde Dios, cuyas leyes son soberanamente sabias, no hace nada inútil. Vamos a ver qué nos dice. Por la reencarnación en el mismo globo, ha querido que los mismos espíritus, encontrándose de nuevo en contacto, tuviesen ocasión de reparar sus faltas recíprocas. Por el hecho de sus relaciones anteriores, ha querido además fundar los lazos de familia en una base espiritual y apoyar en una ley de la naturaleza los principios de solidaridad, fraternidad e igualdad. Los espíritus en el espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. También se siguen muchas veces en la encarnación, en la que se reúnen en una misma familia o en un mismo centro, trabajando juntos para su mutuo adelanto. La unión y el afecto que existen entre parientes son indicio de la simpatía anterior que les ha aproximado. Por esto se dice, hablando de una persona cuyo carácter, gustos e inclinaciones no tienen ninguna semejanza con sus allegados, que no es de la familia. Y en el capítulo 4 nos termina diciendo que Dios permite en las familias estas encarnaciones de espíritus antipáticos o extraños, con el doble objeto de servir de prueba para los unos y de medio de adelanto para los otros. Que además los malos se mejoran poco a poco con el contacto de los buenos y por los cuidados que de estos reciben. Su carácter se suaviza, sus costumbres se purifican, las antipatías se deshacen. Y así es como se establece la fusión entre las diferentes categorías de espíritus. Entonces aquí vemos cómo está reflejada
en este capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Cómo la ley de Dios es magnífica, es perfecta, es inmutable. Porque podemos darnos cuenta ahora que todo tiene un sentido. Pero para que poder conocer la ley de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que comprender, tenemos que decir cuál es el objetivo de esa ley, cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que aprender para respetarla, para cumplirla. Y nos damos cuenta de que la ley de Dios es lo que estamos viviendo todos nosotros, si vivimos y hacemos las cosas correctamente. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios quiere que todos nosotros seamos felices, que podamos conquistar esa felicidad. Pero para conquistar esa felicidad, previamente tenemos que depurarnos y quitar todas las imperfecciones. ¿Para qué? Para que luego, cuando nosotros tengamos nuestras virtudes, podamos vivenciar y estar en plenitud al lado de Dios. Vamos entonces de la mano del Evangelio a abordar estas situaciones que son de pruebas o de expiaciones que se producen en el hogar y vamos a analizarlas de acuerdo a la óptica que nos trae aquí Juana de Angelis en el libro de Constelación Familiar. Y nos dice que, dado que el planeta terrestre es un mundo aún relativamente primitivo de pruebas y expiaciones, es natural que en la mayoría de los grupos familiares se presenten los sufrimientos de diferentes órdenes, que inviten a la reflexión y al trabajo de autoiluminación interior. Con la reencarnación tiene como finalidad el desarrollo de los valores que duermen innatos en el espíritu, los equívocos y los males que lo acompañan como resultado de las experiencias infelices del pasado, surgen con la necesidad de ser rectificados, expresándose en forma de sufrimientos muy diversos. Pueden manifestarse con carácter expiatorio, a través de los procesos más graves de las enfermedades degenerativas. Ya aquí nos comenta, por ejemplo, nos da situaciones que exponen esas expiaciones que se van a producir en la familia, cuando, por ejemplo, alguno de sus miembros reencarna con sordera, ceguera, la imposibilidad física de hablar, la parálisis, los disturbios mentales irreversibles, o bien en forma de probaciones de las que se hacen instrumento las enfermedades infectocontagiosas, los accidentes, los dolores morales, los disturbios psicológicos, los trastornos de conducta, la soledad y otros tantos conflictos. Son pocas las familias en las cuales el dolor no se presenta como una invitación al crecimiento espiritual y a la comprensión más profunda con respecto de la finalidad superior de la existencia. Y muchas personas suponen que la existencia terrestre es un encantador viaje al país de la ilusión, una experiencia enriquecida solamente de placeres y de goces, sin recordar que la transitoriedad de la misma, de los fenómenos que en todo se presentan, deshaciendo las fantasías y convocando a la realidad. Y de ese modo el sufrimiento es el amigo silencioso que se infiltra en el espíritu, a fin de que él mismo se eduque o se reeduque, ampliándole los sentimientos del amor, de la compasión y la caridad, latentes en él, a fin de enriquecerse con los tesoros intransferibles que llevará consigo después de la muerte de la materia. Esos recursos constituyen la propiedad real, porque acompañan a aquellos que los poseen, mientras que todos los otros quedan transformados en recuerdos en la memoria de quien los utilizó, cambiando de manos en la tierra. Por lo tanto, es deber de los padres instruir a los hijos sobre las vicisitudes del camino evolutivo. Las conversaciones edificantes en torno de la divina justicia, de los compromisos morales que son asumidos por los que se encuentran reencarnados,
Las pruebas y los testimonios que todos experimentan son de alta significación moral y espiritual para la saludable formación de la personalidad de los hijos. Es un deber intransferible demostrar que esos acontecimientos son perfectamente normales, que nunca se trata de un castigo establecido por Dios, puesto que el Padre no se complacería en ver sufrir a aquellos que se encuentran desprovistos de valores para la conducta correcta. Y cuando por acaso en la constelación familiar existe algún ejemplo de expiación, se debe convertirlo en una preciosa lección de vida, no solo para el que padece, sino para todos los miembros de la familia, que deberán unirse a fin de atenuar los sufrimientos de aquel que se encuentra necesitado de ayuda. Esa medida desarrolla en todos el valor y el respeto a la vida, eliminando temores y disolviendo ilusiones en torno de la materia, principalmente en lo que respecta a su fragilidad. Y tal comportamiento sirve de lección viva para aquellos que forman parte de la familia, porque comprenden que la avecita caída en el nido por el infortunio aparente se encuentra en el hospital de la solidaridad, en el cual recibirá apoyo y comprensión a fin de recuperarse de la mejor manera para los futuros vuelos que deberán emprender. No fue una imposición casual que lo trajo el ser amado con límites, convirtiéndolo en prisionero en una cárcel sin rejas, sino acontecimientos que tuvieron lugar en tiempos próximos o remotos, en los que los actuales familiares desempeñaron un papel importante. Nadie renace en un grupo consanguíneo en situación penosa, sin que existan razones preponderantes para el cometido libertador. Ese que ahora yace en el lecho, en su proceso purificador, lideró compromisos infelices, lo que atrajo para la acción nefasta a esos otros que ahora lo reciben y deben auxiliarlo en la liberación. Todo se encuadra a la perfección en los procesos esclarecedores a través de las aflicciones. Por lo tanto, nadie experimenta algún tipo de dolor sin que haya una causa anterior que lo explique y que lo justifique. El hogar de ese modo es el santuario de unión, en el cual se rectifican situaciones penosas y acciones aborrecibles. Aquel familiar que de alguna manera inspira animosidad, que es perverso, agresivo, en relación a los demás miembros de la familia, solicita sin pedirlo compasión y misericordia, y debido a las vibraciones emitidas por el resto de los miembros del clan, sus sentimientos enfermizos disminuyen. En cambio, de la rebeldía y del deseo de venganza que muchas veces aparecen en los demás, la caridad debe ser la reacción, como bálsamo para quien la ofrece y bendición en favor de aquel a quien es dirigida. Vemos aquí una de las formas, como nos explica el Evangelio según el Espiritismo, de practicar la caridad, que no es en este caso la caridad material, sino que aquí se refiere justamente a la caridad moral, aquella que nos resulta aún más difícil practicar que dar algo de nuestros bienes, algo material, que significa en ser misericordioso, ser benévolo, ser indulgente, poder perdonar. Para eso venimos en familia, para aprender a practicar en todas estas situaciones difíciles la caridad moral. Muchas veces las familias, bajo expiaciones, se desvinculan, cuando más deberían organizarse, a causa de la ignorancia espiritual que representan esas circunstancias que dan lugar a odios y luchas penosas entre sus miembros. Y aquí hay que referirnos con mucho cuidado, porque hay situaciones donde el grado de violencia familiar hace que sea necesario justamente que la familia así se separe y se desorganice, porque la vida de los miembros corre peligro.
porque esas situaciones deben cortarse por lo sano de alguna manera, y muchas veces esto deriva en que esa familia se separe. Sin embargo, hay muchas otras situaciones donde los roces familiares, las disputas, las peleas son menores, y en esos casos no hace falta que la familia se separe o se desorganice, sino que ponga toda la fuerza de voluntad necesaria para poder revertir esas actitudes, esas acciones, esos pensamientos, esos sentimientos, y que todas esas conductas puedan ser transformadas a través justamente de la práctica del amor y de la caridad. Y bajo otro aspecto, a medida que las pruebas sucedan en muchos hogares, la rebeldía se anida en los corazones y el desencanto invade el pensamiento de aquellos que las experimentan, cuando deberían meditar en torno del hecho, procurando entender su razón, para enfrentar mejor la situación perturbadora. La familia es el reducto de trabajo colectivo en el cual todos tienen el deber de ayudarse. Quien se encuentre mejor informado dispone de más facilidad para contribuir en favor del esclarecimiento de aquel que ignora. El hogar no siempre se presenta como un reino de júbilos, sino casi siempre como un campo de batalla en el cual espíritus litigantes, adversarios del ayer o amantes frustrados del pasado se reencuentran para las transformaciones emocionales que son necesarios bajo la inspiración del amor. Hay una saga muy recomendable a aquellos que les gusta leer. Podemos invitar a leer tantas bibliografía espírita que es complementaria y que nos va a dar mucha idea de todo este tema. Pero en la saga, por ejemplo, de André Luis, de Nuestro Hogar, allí vamos a encontrar muchísimos casos referidos justamente a todas estas situaciones, donde aprendemos y nos podemos sentir muchas veces reflejados o que nosotros mismos pudimos ser esos protagonistas de esas historias, porque son historias similares. Entonces allí es donde uno también, a través de esa lectura, más allá de que uno no lo está vivenciando, uno aprende de la experiencia justamente narrada allí en esos libros. Así que la invitación está ahí, ¿no? Esa saga está muy pero muy buena para poder recurrir a conocer todos estos casos que están presentados por el espíritu André Luis, y obviamente psicografiado por nuestro querido Chico Xavier. Y los hijos ingratos y perturbados son antiguas víctimas del desequilibrio de los padres actuales, que los reciben a fin de santificar la relación a través de la paciencia y de la afabilidad, comprendiendo sus ofensas y sus rebeldías con las que transigen. Esto, sin embargo, no justifica que esos hijos sean cobardes, despiadados, porque tampoco están exentos de culpa y de deudas. Es por ello que la ley de caridad debe regir en todas las situaciones difíciles. Cuando no se sabe cómo actuar en relación a los graves desafíos del odio y de la agresión, que se pregunte a la caridad cuál es el mejor procedimiento a aplicar. Con esa disposición, la familia consigue desempeñar el papel de hogar, de escuela, de taller, de hospital, de santuario, donde los espíritus se recuperan, y perfeccionando el carácter y fortaleciendo las energías para cometidos aún más rigurosos en el futuro. La toma de conciencia de los hijos a través de los padres piadosos, en torno de los procesos del dolor y de la angustia, de acontecimientos infelices y de fracasos de cualquier procedencia, contribuye valiosamente para la armonía doméstica y la preparación de las nuevas generaciones en relación al porvenir. Pruebas y expiaciones son programas establecidas por la ley de causa y efecto para el progreso del espíritu, sin olvidar nunca que el pequeño ser, marcado por unas u otras situaciones penosas, es un antiguo viajante del camino evolutivo, ahora en la etapa infantil, rumbo al futuro,
Y es en este proceso reencarnatorio, tal vez uno de los más importantes de la encarnación, porque es allí donde los padres van a estar sembrando la rectitud moral, la rectitud y el encauzamiento de esa vida espiritual que venía torcida. Entonces ahí es donde adquiere tanta relevancia y tanta importancia la infancia de esos niños, ¿sí? Donde tenemos que entender que vamos a estar haciendo una gran diferencia en la vida espiritual de cada niño. Entonces es muy importante. Ya lo decía Montessori, ¿no? Aquella pedagoga, que lo más importante son los primeros años de vida. Desde que el niño está en el vientre, ya Montessori estaba hablando de que teníamos que empezar a tener cuidados. ¿Sí? No sé si recuerdan que lo hemos visto. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la ciencia, a través de estas personas ilustres, coinciden plenamente con las enseñanzas de los espíritus superiores, que a través de toda la obra fundamental de Allan Kardec nos mencionan estas cuestiones ya hace más de 100 años. Entonces tenemos que dar importancia, dedicación, tomarnos un tiempo para saber más sobre nuestra espiritualidad, para poder ponerla en práctica, por ejemplo, en el vínculo familiar. Y ahora vamos a ir a una historia que es bellísima, una historia que está extraída del anuario 2017, donde Carlos Campetti cuenta justamente una historia basada en el Evangelio en el hogar. Y vamos a comenzar justamente con esa historia tan bella y que vamos a aprender mucho de esta historia. Y comienza así. No deseamos ser simplistas, dando a entender que la oración y el estudio en el hogar son la solución a todos los problemas de la familia. Y sin querer imponer modelos a nadie, nos vamos a referir solamente a los hechos ocurridos a cierta familia y que nos gustaría compartir con ustedes. Una familia, durante años, realizó el estudio del Evangelio en el hogar. La pareja lo inició algunos meses antes del matrimonio, cuando se reunían en la casa de la futura esposa para la lectura y comentarios de las páginas sublimes del Evangelio según el Espiritismo. Esta reunión semanal la han mantenido por más de 35 años, durante media hora aproximadamente. Empero, al mudarse para otra ciudad, ante el pesado ambiente espiritual que encontraron en la casa donde fueron a residir, la esposa y madre de 2 hijos recibió la inspiración para la realización de una lectura evangélica y una oración diarias en el hogar. El ambiente no estaba protegido y por eso el acceso de espíritus poco equilibrados era libre, provocando inclusive algunos fenómenos físicos observados por la familia y por una persona que trabajaba en la casa. Esta última, un día, tras el ataque de nervios que le agarró al ver una puerta cerrada con llave abrirse sola delante de ella y de la hija de la pareja, concluyó que la familia estaba compuesta por brujos y que no se quedaría más a trabajar allí. Se fue y dejó a la familia en una situación difícil, pero que vino a contribuir con el tiempo para una mayor unión de sus miembros, promovida por el compartir de obligaciones que normalmente son relegadas a contratados. Y desde que la hija alcanzó edad suficiente, la familia pasó a adoptar la democracia para las decisiones de todos sus miembros. Después de los estudios y consideraciones necesarios, las cuestiones eran decididas conforme el consenso de la mayoría. Pero este sistema condujo a que la sugerencia de la esposa de hacer la lectura y oraciones diarias no fuese votada por la mayoría. La hija adolescente no quería saber nada de esas lecturas, mientras que el padre no identificaba la viabilidad de la propuesta y cómo reunirse todos los días para leer y orar.
Cada familiar tenía sus compromisos. La vida de ellos era muy ajetreada, o sea, no veían la mínima posibilidad de que la propuesta pudiera cumplirse regularmente. La esposa y madre insistió durante 3 meses aproximadamente sin lograr convencerlos. La vida siguió su ritmo normal. El padre viajó para cumplir una tarea espírita fuera del país y compró un regalo para la hija, una blusa de color rosado. Y volvió a casa y contento le dio el regalo. Ella lo abrió e inmediatamente le dijo: «Papá, tú sabes que yo no uso el color rosa. Solo me gustan las ropas negras». Sin saber bien qué hacer, el padre le dijo que no había problema, pues le daría la blusa a la madre de la niña, quien la aceptó, pero la puso en el closet y nunca la usó porque era más adecuada para adolescentes. En aquel entonces, la hija estaba bastante rebelde por haber tenido que separarse de todos sus amigos debido a la mudanza a otra ciudad. No le era fácil la adaptación con los nuevos amigos, y cuestión que toma siempre su tiempo. Ella de hecho solo usaba ropas negras. En su habitación, que solamente era iluminada por una luz negra, había un blackout en la ventana, un póster de la película Entrevista con un vampiro, libros sobre vampiros, delante de los libros espíritas en la estantería, y en el fondo de la pantalla del ordenador era algo relacionado con la película Blair Witch. Fue un periodo muy difícil en la vida de aquella familia, pero muy rico en experiencias. No lograban adaptarse a la nueva residencia. Un día, volviendo a casa después de ir a buscar a la hija en el colegio y a la esposa en su trabajo, el esposo sintió una inspiración y pidió que todos dejasen de reclamar de la ciudad. Propuso que, al llegar a casa, hicieran un ejercicio, dividiendo una hoja de papel por la mitad. En la izquierda escribirían todo lo que no les gustaba en aquella ciudad, y en la parte derecha todo lo que identificaban de bueno en ella. Resultado: 4 cosas negativas y 12 positivas. A la semana siguiente la hija le dijo: «Papá, cuando vosotros os marchéis de aquí, yo me quedaré». Y eso después de 1 año de llorar todos los días porque quería volver con los amigos anteriores. Y he aquí otra conversación interesante, digna de registrar. El padre ya no aguantaba más las quejas de su hija, por haber tenido que dejar a todos sus amigos y lo difícil que le resultaba encontrar otros. Y le propuso a ella la siguiente reflexión: «Hija, ¿sabes tú qué es un verdadero amigo?». Como era su costumbre, se quedó mirando al padre. Él le preguntó entonces: «¿Quienes siempre se habían quedado despiertos por las noches para cuidarla cuando ella estaba enferma o lloraba por cualquier razón? ¿Quiénes eran capaces de quedarse sin comer para que ella tuviera alimento? ¿Quiénes se sacrificaban para que ella pudiera estar en un buen colegio? ¿Quiénes, independiente de lo que hiciera ella, la amaban y hacía de todo para que ella pudiera estar bien? ¿Quiénes le enseñaban lo que era mejor hacer antes de las dificultades de la vida? ¿Quiénes le indicaban siempre límites para que no se expusiera a riesgos innecesarios? Y así sucesivamente. Invariablemente a cada pregunta, con alguna vacilación, ella siempre decía: «Vosotros, papá y mamá». Cuando el padre consideró que ella ya había entendido el contexto, le dijo: «Hija, si tú no entiendes que tus mejores amigos son tus padres, tendrás serias dificultades para encontrar verdaderos amigos en la vida. Tendrás muchos conocidos, compañeros de escuela, de club, de trabajo algún día, pero amigos de verdad, esos son raros de encontrar, pues no toda la gente está dispuesta a sacrificarse por el otro». Con eso, el padre le mostraba también ciertos valiosos requisitos para ser amigo de alguien, sin las superficialidades que caracterizan esas relaciones expresas,
rápidas, sin base sólida, que vienen y pasan como fuego en paja. La amistad, así como la relación familiar, es construcción de cada día hecha con base en la sinceridad y la confianza. Cuando resulta sólida, puede ser considerada como un puente entre dos momentos felices, porque en las situaciones en que las cosas se ponen más difíciles, la amistad hará que uno se dedique a apoyar al otro independientemente de concordar o no con sus opiniones o de lo que sea o lo que esto ocurra. Esto que mencionamos fue para situar cómo era la relación con la hija dentro de la familia. Pero volvamos a la narrativa principal. Un día, 3 meses después de aquella propuesta no votada de la esposa, que naturalmente ya estaba olvidada al meditar sobre las dificultades vibratorias que persistían a pesar de que seguían con el estudio del Evangelio en el hogar, con las plegarias y estudios individuales en casa, y con los trabajos espíritas hechos todos los días en el ordenador, con el trabajo en el movimiento espírita local y en otros sitios. El padre decidió preguntar a los espíritus por qué ellos no iban a limpiar vibratoriamente el ambiente doméstico, pues los problemas persistían, con manifestaciones visibles de entidades desequilibradas. Un espíritu familiar se presentó y fue identificado por el padre. Se trataba del abuelo paterno, de la esposa con la cual tenía mucha afinidad. El abuelo dijo que los espíritus estaban haciendo lo máximo posible, pero que necesitaban el auxilio de la familia completa para que se concretara la protección del hogar. Le preguntó el padre si ya no era suficiente todo lo que estaban haciendo, y él dejó claro que no. Le preguntó qué faltaba, y el abuelo dijo: la lectura diaria que sugerí ya hace 6 meses. El padre aún se atrevió a preguntarle si se hiciera la lectura de libros nobles todos los días en familia, ¿cuánto tiempo llevaría para la limpieza total del ambiente? Y la respuesta fue que tomaría aproximadamente 1 año si la familia actuaba de conformidad con lo que estaría estudiando. Qué desafío, ¿no? Como ninguna familia es perfecta en este planeta, el padre confiesa que les costó más de 1 año llegar a un resultado razonable. El padre comentó con la madre y la hija sobre la conversación que había tenido con el abuelo desencarnado y decidieron hacer el estudio diario de libros espíritas en casa. La hija fue esta vez voto vencido y reacia, tuvo que aceptar la decisión. Como adolescente, aún en fase de adaptación a las nuevas realidades que buscaban el padre y la madre, dijo que no iba a leer. Le respondió el padre que no había problema, pues ella escucharía sentada en el sofá. Ella dijo que no se sentaría, que se iría a acostar. Le dijo al padre que no había problema en cuanto a eso, y ella terminó optando por acostarse y ponerse la almohada en la cara. Pero con el tiempo, inicialmente, no establecieron horario fijo. Hacían la lectura de media hora aproximadamente cuando fuera posible, seguida de irradiación por medio de la oración a los familiares, amigos y necesitados encarnados y desencarnados, por la paz en el mundo y variaciones naturales conforme la inspiración. A veces la lectura no ocurría, alcanzando por ello una media hora de 5 días por la semana con lectura en casa. Y pocos meses después, el mismo espíritu familiar informó que tenía dificultades para conciliar las cosas desde el plano espiritual. Él deseaba traer otros espíritus familiares y amigos para participar del encuentro diario, pero era imposible, porque no había un horario establecido. Y la familia volvió a examinar el asunto momentos antes de la salida del padre para un compromiso en un centro espírita de la ciudad. En aquel entonces, la hija ya había comprendido la importancia de aquella experiencia. Ella comenzaba a descubrir los beneficios de la lectura noble, de la oración de unos por otros,
del diálogo con sus padres en torno a temas orientadores, de las relaciones con las demás personas. Al retornar de la tarea, la madre y la hija ya habían decidido un horario considerado el más adecuado, y la hija informó, en tono de burla, que la opinión del padre no era necesaria, pues ellas ya habían concordado en cuanto al mejor momento del día para la lectura y la propuesta que el padre había hecho. De todos modos, se llegó a un acuerdo familiar, pero un horario acordado por todos realmente era lo más adecuado en esa familia. 1 o 2 veces a la semana, el padre no podía estar presente por motivo de las actividades en el movimiento espírita, pero asumieron el compromiso de leer siempre, antes o después, los trechos seleccionados para cada día. Pasados unos 15 meses del inicio de la lectura diaria, mantenido el estudio del Evangelio en el hogar 1 vez por semana, un día la hija dijo a la madre que no estaba consiguiendo dormir en su habitación, que se levantaba e iba al sofá en donde hacían las lecturas diarias y dormía muy bien allí. Ella dijo que no sabía lo que estaba pasando, y la madre le preguntó si efectivamente no lo sabía. Como respuesta, la madre fue para su habitación y empezó a hacer una verdadera higienización. Quitó el blackout de la ventana, el póster de los vampiros de la pared, cambió el reposo de la pantalla del ordenador, puso los libros de vampiros por detrás de los espíritas y la lámpara oscura bajo la cama que había sido cambiada de sitio, quedando más cercana a la ventana. De esa forma, descubrió las maravillas de la claridad diurna, las bellezas de una pared limpia y bien decorada, los encantos de los colores claros y las sutiles pero perturbadoras vibraciones de las imágenes negativas que alcanzaban las mentes sin vigilancia. En aquella noche, la madre tuvo un desdoblamiento espiritual durante el sueño y vio a un espíritu saliendo, con valija y todo, de la habitación de la hija, afirmando que era imposible vivir en un infierno como aquel, naturalmente incompatible con su estado vibratorio, una vez que ahora había luz física y espiritual en el ambiente. La paz finalmente se hizo en la casa, con el fin de los fenómenos que tanto habían molestado a todos. Un miércoles, volviendo de la actividad espírita, el padre encontró a la hija que le recibía en la puerta, vestida con la blusa rosa que le había regalado y que estaba guardada en el closet de la madre. Dios sabe el significado de ese momento para él, para ella y para toda la familia. Una familia que, vale la pena resaltar, sigue siendo imperfecta y con muchas luchas en esa vida de desafíos necesarios al desarrollo espiritual, pero que ahora dialoga con base en el conocimiento de esa realidad espiritual que formaba parte de su diario vivir. Considerando el hábito que hicieron a las lecturas del estudio semanal del Evangelio en el hogar y del estudio diario, fue posible para la familia hasta ese momento continuar con el estudio del Nuevo Testamento 2 veces utilizando diferentes metodologías, de la codificación de Allan Kardec, de la serie La vida en el mundo espiritual, que empieza por Nuestro hogar y termina con Y la vida continúa, de los libros de Manuel Filomeno de Miranda que tratan de la mediumnidad, algunos de Ivonne Pereira, Memorias del Padre Germán, leído 4 veces, todos los romances de Manuel, la serie Fuente Viva más de una vez, entre otros. Con eso la familia pasó a recibir regularmente la visita de espíritus que venían a estudiar en el momento de la lectura diaria. El ambiente doméstico mejoró mucho. La familia se unió más. No todo eran problemas ya. Y fueron milagrosamente solucionados. Tampoco la familia fue liberada de sus compromisos kármicos o de sus necesidades de esfuerzo evolutivo natural. Aunque las luchas naturales de la vida siguen como siempre, el resultado del estudio diario en el hogar, que fue todo positivo.
Al comprender la importancia del espiritismo en sus vidas, fue posible constatar en la práctica esas palabras de Manuel Filomeno de Miranda: la unión de la familia en torno de los estudios elevados y de las meditaciones saludables, conquistas nobles simpáticas del mundo espiritual, y el reducto doméstico se transforma en un lugar placentero para los lidiadores desencarnados, afecto al bien. Y por qué no decir, una escuela viva para el aprendizaje sobre la excelsa vida de Jesús. Vamos a ver ahora cómo el centro espírita puede dar apoyo a la familia, a crear un buen ambiente familiar, a abordar y a llevar de mejor manera estas pruebas y expiaciones que muchas veces ocurren. El padre de la familia referida tiene la costumbre de afirmar que la hija hoy es espiritista gracias a las lecturas diarias que realizan, pues no siempre tuvo ella oportunidad de participar de los estudios para niños y jóvenes debido a las constantes mudanzas de la familia, viviendo muchas veces en sitios en donde no había centros espíritas o si los había carecían de las actividades específicas para niños y jóvenes. Aún así, fue posible a la hija practicar del estudio sistematizado de la doctrina espírita y hacer todo un curso de preparación para la práctica mediúmnica, los cuales tuvieron importante influencia en su preparación espiritual. Introdujimos ese asunto para destacar la importancia que tiene para toda persona su participación en una institución espírita equilibrada, como extensión del propio hogar, que sirva de complemento a sus estudios ordinarios, teniendo la oportunidad de la convivencia con otros espíritas y del trabajo en el campo espiritual, auxiliando a otras personas y familias en sus búsquedas de entendimiento y vivencia del Evangelio de Jesús. Para que eso sea efectivo, es importante comprender que la convivencia entre los espiritistas no puede restringirse a los encuentros periódicos en un centro espírita. Lo ideal sería que las familias establecieran relaciones de amistad y que convivan en otros ambientes en los cuales entrarán en relación con personas y familias que adopten otras filosofías de vida. Y sobre todo, que los miembros de cada familia aprendan a ser ciudadanos útiles a la sociedad. Hay espiritistas que tienen vergüenza de invitar a otros espíritas a sus hogares porque reconocen que su familia no cumple con el ideal que ellos desearían, partiendo de la realidad de que nadie es perfecto en esta tierra y que por lo tanto ninguna familia es perfecta. Será necesario vencer esa tendencia al aislamiento que no es constructiva para nadie. Hay padres que prefieren no llevar a sus hijos para los centros espíritas, pues consideran que deben respetar su libre albedrío, reservándoles el derecho de elegir si serán o no espiritistas cuando tengan madurez para tomar esa decisión. Pero cabe preguntar, ¿con qué base, en qué principios los hijos van a tomar esa decisión? Si los padres no les brindan la oportunidad de conocer el espiritismo, ¿quién lo hará? En la vida diaria, los hijos están absorbiendo una cultura materialista y pragmática, y será con base a ella que tomarán su decisión. Cabe preguntar por qué uno es espiritista. ¿Alguien lo obligó a hacerlo? La respuesta es invariable. No, uno es espiritista porque lo decidió así, porque no ha encontrado nada mejor, pues si hubiera otra filosofía de vida mejor, era su deber de conciencia optar por ella. Pues tampoco necesitan los padres obligar a sus hijos, pero sí que es obligación de ellos brindar la educación que necesitan, evidenciándoles lo que mejor les conviene mientras ellos no tengan madurez para tomar sus propias decisiones. Basta consultar las respuestas a las preguntas 363 y 365 del Libro de los Espíritus para que los padres tomen conciencia de sus responsabilidades en relación a eso. La familia ya referida pasó por esa experiencia. La hija, con sus apenas 10 años, fue matriculada en una escuela católica,
pues la familia no encontró otra más adecuada en la ciudad donde se habían mudado. Con 12 años, la hija dijo al padre que cuando creciera no sería espiritista sino católica. El padre tranquilamente le dijo que eso iba a depender de una respuesta que ella le diera a una pregunta que él le haría. Ella concordó y él le preguntó a ella quién era Jesús. Ella con mucha seguridad respondió que Jesús es Hijo de Dios y nuestro hermano mayor. Y ante la respuesta, el padre le dijo que ella podría ser católica a la hora que deseara, y que de hecho y en esencia ella ya era espiritista. Cualquier católico ortodoxo, siguiendo las orientaciones que recibe del catecismo de la Iglesia, dirá que Jesús es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, todo a la vez, sin saber bien qué está diciendo. En cuanto a eso, vale destacar que los padres preguntaron, antes de matricular a la hija en el colegio, si habría algún problema por el hecho de que ella era espiritista. Y la Madre Superiora y directora del colegio garantizó que no habría problema alguno y que la hija no iba a sufrir discriminaciones. Pero aún así, una maestra, también hermana, le puso un 0 a la niña en la prueba de religión tan solo porque ella respondió correctamente quién es Jesús, y no como el catecismo lo sostiene. Como vemos, no les cabe a los padres imponer la religión a sus hijos, pero es suyo el deber de orientarles en cuanto a las opciones que tendrán en la vida y aclararles en cuanto a las elecciones que hagan ellos, no simplemente con palabras, sino con sus acciones en el diario vivir. Los hijos aprenden mucho cuando los padres, con coherencia, reconocen ante ellos no ser perfectos, pero evidencian ante los mismos esfuerzos por superar sus limitaciones y por vencer sus malas inclinaciones, como es deber del verdadero espiritista cristiano, una vez que comprenden que la moral que los espíritus enseñan es la de Cristo. De este modo, conciliando el estudio espírita, la oración y la vivencia de la moral cristiana en el hogar y en el centro espírita, la familia estará en condiciones efectivas de cumplir con su papel de agente educador por excelencia, produciendo como resultado ciudadanos conscientes y útiles a la sociedad. Y siempre resulta casi inevitable caer en estas ideas, ¿no? Donde esa buena formación, esa buena educación en la familia, ese proceso de reeducación de las emociones, de los pensamientos, donde las conductas se van moldeando para que sean cada vez más acordes a ese modelo que nos dejó Jesús. Cada uno de esos seres en la familia se va moldeando para ser un ciudadano de la sociedad. O sea que la familia constituye ese crisol bendito en el cual se van forjando las almas. Pasamos ahora a compartir con ustedes los libros de consulta. Vamos a referirnos a los libros que se utilizaron para esta exposición: el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, Constelación familiar y la vida en familia. Bien, vamos a invitarlos a todos en este clima tan hermoso que hemos vivenciado a lo largo de esta hora a hacer una oración de cierre. Elevamos al unísono una vez más nuestros corazones para dar gracias a lo alto y al Padre Celestial por poder formar parte de esta hermosa familia universal en la cual vamos aprendiendo unos de otros y en la convivencia cotidiana y de la mano de los espíritus buenos y cada uno de nuestros espíritus guías. Damos así gracias a Dios y a Jesús por esta posibilidad de haber estado reunidos en su nombre. Que así sea. Que así sea. Vamos a invitarlos a leer entonces, con más conocimiento, luego de esta historia hermosísima que vivimos hoy, a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo,
el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos son las obras fundamentales que nos van a traer mucha pero mucha luz en nuestras vidas. Compartimos una última frase de Kardec que nos dice que amaos unos a otros y seréis felices. Procurad sobre todo amar a los que os inspiran indiferencia, odio o desprecio. Cristo, a quien debéis considerar vuestro modelo, os dio ese ejemplo de abnegación. Misionero de amor, amó hasta dar su sangre y su vida. Los invitamos ahora a suscribirse a este canal para seguir divulgando la doctrina espírita y a darle un me gusta a este video si es que así lo consideran. Vamos a invitarlos para la reunión del próximo jueves a las 19 horas de Argentina, Jesús en el Hogar. Están todos allí invitados y que vamos a pasar justamente con la práctica del Evangelio, un momento de mucha luz para nuestros hogares y para todos los integrantes de la familia. Giselle, la verdad que dentro de este eje temático, hoy me parece que hemos tocado el cielo con las manos. Una historia hermosísima, conceptos muy pero muy valiosos para poder superar las adversidades. Así es, y les agradecemos a todos por estar allí reunidos de corazón para seguir profundizando en los conocimientos del espiritismo y nos vemos en una próxima emisión. Mucha paz para todos.